Qué bueno. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Ha sido una experiencia muy bonita compartir con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia que Él ama la palabra del Señor. Amén. Yo he estado en una iglesia que la experiencia no es muy grata. No le habla de enseñanza. Hay personas que no le interesa que usted le hable de enseñanza. No le interesa. Y yo veo que esta es una iglesia que sí ama la enseñanza, que ama la palabra, y eso es maravilloso, eso no tiene precio. Y doy gloria a Dios por el pastor, los líderes de la congregación, y ese deseo que tienen cada día de inquirir así en la palabra del Señor. Eso es lindo y maravilloso. Amén. Amén. Así que para adelante en el nombre de Jesucristo. Pues bien, amados, hemos estado dialogando de este tema tan interesante y de verdad que se hace necesario que nosotros podamos entender el rol para el cual Dios nos ha llamado como iglesia. Amén. Entonces, la Biblia, al definir todo esto, a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, nosotros como el cuerpo, y entender que el Señor sometió todas las cosas a Cristo, entiendo que nosotros como iglesia tenemos que asimilar de que Jesús es quien tiene la autoridad sobre la iglesia del Señor. Amén. Vosotros pues sois el pueblo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada quien tiene su rol, cada quien tiene su responsabilidad, pero quiero, amados hermanos, que todos podamos entender de que jugamos un papel de mucha importancia dentro de la iglesia y que usted no se puede considerar menos que los demás porque todos son importantes. Amén. Si el pastor predica, si el pastor enseña y usted solamente sabe dar la bienvenida, dé la bienvenida con amor, que ahí Dios se va a glorificar. Amén. Hay personas que a mí me gusta porque son tanto amor que muestran cuando tú llegas a la iglesia y te saludan, y ya eso motiva a cualquier persona a escuchar al pastor. O sea que yo no puedo ver que lo que yo hago en el Señor es insignificante. No lo puedo ver de esa manera, amado, porque estaría cometiendo un grave error. Y de verdad que Dios quiere que entendamos ciertas verdades que están en la palabra. Por eso 1 Corintios 12, 14 dice: porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por uso del Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, sea esclavo libre, y todos se lo debe ver el mismo Espíritu. Ese verso tenemos nosotros que asimilarlo, ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque todos somos importantes. El 1 Corintios 12, 15 habla también que si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ahí hay problema. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son todos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahí hay mucha tela que cortar. Ahí te dice que todos somos importantes en el cuerpo. Nadie puede sentirse excluido, menospreciado. Porque ese es un problema, que hay hermanos que creen que trabajan más que los demás hermanos. Y yo soy que hago todo, y yo soy que hago esto, y yo soy que los demás. No, el trabajo es insignificante, no hay trabajo insignificante. Todos son importantes. Y eso me acuerda de una analogía que hacía mi pastor, donde los miembros del cuerpo se pusieron a una y dijeron que el estómago no hacía nada, que el estómago era demasiado haragán, y la boca decía que tenía que comer, la mano te decía que hacía su función, todo hacía su función, los ojos, sí, pues yo soy el que veo lo que se va a comer. Y así cada quien comenzó a resaltar lo que hacía, a resaltarlo, y al final dijeron que el estómago era el más perezoso, el más haragán, el que no hacía nada, y dijeron: vamos a hacer una huelga. Y vino la huelga para no echarle nada al estómago.
porque el estómago solamente estaba con la boca abierta esperando que le den. Entonces la mano dijo, no llevo nada a la boca, no mastico nada. Y cada quien se puso a una. Hicieron esa huelga de hambre. Pasó un día, pero ya el otro día los ojos comenzaron a nublarse. Y ya las rodillas comenzaron a debilitarse. Y ya las manos estaban endebles. Como que no podía con esa fuerza. Y comenzó el cuerpo a debilitarse totalmente. Y cuando vino reunión a ver qué estaba pasando, se dieron cuenta que una de las funciones más importantes era el estómago. ¿Por qué? Porque distribuía, digería y mandaba todo a donde lo tenía que mandar. O sea que de una manera u otra todos somos importantes. Posiblemente yo no haga el trabajo que tú haces, pero está la diversidad. Y por eso, es que si dijera pie porque no soy malo, no soy del cuerpo. No, espérate, tú eres del cuerpo, lo que pasa es que yo soy malo. Entonces, yo no puedo decir a los pies, yo no te necesito. Sí, los pies son necesarios. Porque entonces voy a tener que caminar con los pies hacia arriba y la mano, y eso no es fácil caminar así. Lo que quiero decir es que un miembro no puede hacerlo todo en la iglesia. Así es, amén. Porque hay personas que lamentablemente quieren hacerlo todo. Quieren predicar, cantar, darle bienvenida, quieren hacerlo todo y no quieren dejar que lo demás se desarrolle. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que funcionar como un cuerpo, porque la unidad al más débil lo hace fuerte. Amén. Y si usted quiere ver que lo que yo estoy diciendo yo tengo una razón, el pastor tiene una Biblia, o usted coge una resma de papel, la que usted pone para imprimir papeles, usted coge una hoja y la parte, así, individual. Pero si usted coge 100 hojas juntas, o coge la resma de papel, o una guía telefónica de la que existían allá, no sé aquí, y usted coge si lo quiere romper con toda la hoja junta, ¿usted cree que usted puede? No, no puede, porque todas unidas se hacen fuertes. Pero cuando usted logra que se puedan separar una por una, usted desbarata esa guía relajando. Entonces, de manera individual, de manera independiente, de manera separada, podríamos ser débiles y vulnerables. Pero cuando la iglesia está unida, se hace fuerte. Amén, amén. La tiniebla no puede prevalecer contra la iglesia del Señor. O sea que todos somos importantes. Si dijera, por ejemplo, que no soy ojo, no soy del cuerpo, es que todos somos importantes. Usted no puede decir nada de esto porque estaría cometiendo un grave error. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene muchos miembros, y cada uno de esos miembros hace su función. Y está colocado en el lugar que Dios entiende que deben de estar. El pastor, lamentablemente, ayer se dio una herida. El meñique fue, pastor. Ahí está. El anular es. Y pregúntale al pastor, cuando él se dio esa herida, si él se rió, si se sintió contento, si gozó, muerto la risa. Y la esposa, mira qué herida yo me di. Bueno, tiene que estar loco mínimo para algo así. ¿Alguna vez usted se ha dado un martillazo? Se ha majado un dedo, clavado un clavo. Cuando usted se da en ese dedo, es verdad que usted se desternilla de la risa y se tira en el suelo muerto. Le dice, ¡guau! ¿Qué te pasó? Un majón que me di, mira qué morado. No. Cuando tú sientes que ese martillo dio un dedo, no importa que sea el meñique, no le da mayor índice o pulgar, ese es el dedo que usted más cariño le coge. Se lo mete en la boca y le da besito y cosas y lo agarra ahí. Porque siente dolor. Te identifica con el que está herido. Entonces, alguna vez en la iglesia, amado, el hermano que está herido, ¿sabe qué hacemos? Lo terminamos de matar. Y no nos identificamos el por qué está herido, qué necesita de mí. Y algunos decimos, ahí está, por carnal fue que le pasó, que coja ahí. Porque hay hermanos que una vez están deseando la caída del otro. Y la iglesia
iglesia no está para eso. Ese no es el objetivo de la iglesia. Nosotros somos soldados de Cristo. Por consiguiente también la iglesia es comparada con un ejército que pelea contra las fuerzas espirituales de maldad. Amados, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas que operan en las regiones celestes. O sea, hay una batalla constante. El enemigo buscará la forma de cómo engañarnos, de hacernos caer. Pero nosotros tenemos que velar el uno por el otro, ser guardia del hermano. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo guardia del hermano? Estamos nosotros cuidando los ojos, cuidando de que la mano no se meta mucho en la sierra para que no se corte el dedo. Ustedes me van copiando. Es cuidando al otro. Tenemos que tener esta mentalidad en la iglesia. Hermano, nosotros no estamos para rivalizar. Porque cuando estamos con ese espíritu de rivalidad dentro de la iglesia, la Biblia nos compara como personas carnales. Así es, amén. Ay, pastor, no diga eso. Amado, algunas veces las denominaciones funcionan como partido político. Y una rivalidad ministerial en la iglesia que usted se queda sorprendido. Pero muy sorprendido. Por eso Pablo, en 1 Corintios, su capítulo 1, versículo 11 en adelante, habla acerca de esto. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Oiga, contiendas entre los hermanos. Y es posible. Hay problema. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, y de Cefa, y yo de Cristo. Y él dice, ¿acaso está dividido Cristo? Aleluya. Entonces hay muchos concilios y denominaciones que lo que han hecho es dividir el cuerpo de Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros bautizaron, sino a Cristo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabra, para que se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, vemos aquí en la iglesia de Corintios que estaban divididos. No, yo soy del grupo de Pedro. No, y yo de Pablo. No, y yo soy de Apolo. Y alguna vez dicen, no, yo soy del grupo del pastor Pedro Zelaya. Y nosotros somos, mira, lo más santo en Ohio, en Dayton, la iglesia más consagrada. Mira, amado, eso es orgullo. Amén. Usted tiene que vivir la vida cristiana como si usted fuese el mejor cristiano, como si usted fuese la iglesia más santa que hay de la bolita del mundo, pero nunca se lo cree. ¿Me entendió? Amén. Viva de esa manera, pero nunca se lo crea. Pastor, no lo entendí. Lo que pasa es que cuando tú vives de esa manera, te sientes comprometido a vivir así. Ahora no te creas que eres el mejor, no te creas que eres el más santo. Que sean los demás que consideren tu nivel de santidad y humildad. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú te consideres, eso es orgullo. Entonces la humildad es una cualidad humana. Cuando tú crees que la posee, la pierde. O sea, tú no te puedes definir como humilde. Ay, hermano, yo soy muy humilde y Dios lo sabe. Yo no soy que tengo que definir que soy humilde. Quien tiene que definir que yo soy humilde son mis hechos y ustedes cuando vean mi manera de proceder. O sea, hay personas que quieren resaltar su humildad. Cuando usted quiere resaltar su humildad, significa que hay egocentrismo. Resaltar nuestro ego no es lo más favorable. Estamos llamados a resaltar a Cristo. Aún ustedes predicadores que cuando ellos predican tratan de que el pueblo lo vea a ellos y ellos son el centro. Yo soy el que hago milagros, yo soy el que Dios lo usa, yo soy el que con la palabra yo. Dame todo un yo que venden en los tiempos. Hay personas que tienen fábrica de yo. ¿Por qué tanto el egocentrismo, la egolatría que tienen, amado? Que puede hacer una fábrica de yo. El yoísmo está haciendo mucho daño en la iglesia, demasiado daño, y eso hay que evitarlo. Entonces vemos aquí que las divisiones no es algo nuevo. Pablo tuvo que lidiar con ellas, amado. Y es triste ver que a pesar de que la Biblia habla dentro de la iglesia con ciertas divisiones, nosotros estamos viendo.
Hay pastores que yo estoy consciente que lamentablemente no confraternizan con el pastor Pedro Zelaya. Gloria a Dios. Aleluya. Y es verdad que no siempre vamos a confraternizar, porque hay principios básicos y fundamentales de la palabra que algunas veces no nos permiten confraternizar con otros que están totalmente torcidos. Amén. Pastor, explíquese. Bueno, esto es como John Hus, un pre-reformador, dijo las siguientes palabras: es mejor estar separado por la verdad que unido por la mentira. Y esos son casos que se dan hoy en día, porque es muy difícil que el pastor vaya a confraternizar con el padre de la Iglesia Católica Flamenca, o que el pastor vaya a confraternizar con Joe Austin. El pastor no lo menciona. Prosperidad, tu mejor día ahora, y no hay un lenguaje bíblico. El lenguaje de Joe Austin es un lenguaje inclusivo, porque no se habla de pecado, no se habla allí de adulterio, de fornicación, donde no se dice que la homosexualidad y el lesbianismo es pecado, no se habla de juicio, de infierno, de arrepentimiento tampoco, que son doctrinas fundamentales. Eso significa que hay problema en ese sermón. Y te diré, ¿por qué la iglesia es más grande? Porque allí se le da al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, el campeón que entra. Y eso es lo que nosotros queremos: positivismo, Gloria a Dios. bendición, 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 prosperidad, rico, millonario, y bueno, por ahí para abajo. Eso lo conocen ustedes. Amén. Entonces vemos aquí, amado, que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios nos ha hecho parte de su iglesia, y una iglesia es la que asume un rol, una responsabilidad. O sea, Dios tiene roles para la iglesia. Me gusta la vida de los primeros cristianos. Dice la Biblia que ellos tenían todo en común, partían el pan, iban a la iglesia siempre a orar. Eso no, usted lo ve. Y lo ven, el libro de los Hechos habla del relato de la iglesia. O sea, y vemos aquí la actitud de estos hermanos. Hoy en día una vez hay iglesias que lo que menos hacen es orar. El Señor dijo, la iglesia será llamada casa de ¿qué? De oración. Así es su templo, llamado casa de oración. Y lo que menos se hace alguna vez en los templos es orar. En los templos comemos, adoramos, cantamos. Hay otros hasta que bailan. En los templos, sí, hay templos que bailan. Hacen baile en la iglesia, el pastor baila con la pastora y así sucesivamente. Lo que le estoy diciendo son reales. Se hacen danza, hay un sinnúmero de cosas. Agarra una joven un tubo, el baile de Cristo para el tubo, el baile del tubo para Cristo. Lo que le estoy diciendo es real. Un striptease que era del mundo viene a la iglesia, entonces ella le está enseñando a las hermanas el baile del tubo para Jesús. Lo que le estoy diciendo es una noticia, Y usted se sorprende, tú eres striptease en el mundo, pero en la iglesia ya tú tienes que dejar de ser striptease. Eso aquí no cabe. Para que ustedes entiendan. Entonces un sinnúmero de cosas en la iglesia que tú no sabes lo que son iglesias. Iglesia que no se le puede llamar iglesia. Póngale club social, cafetería, cine, centro de entretenimiento, pero como que la palabra al ponerle iglesia, como que tú sientes que eso es lo que menos se hace, lo que menos se parece. Bueno, pastor, la cosa se está poniendo complicada. Entonces, ¿cuál es el problema, amado? Nosotros como iglesia pertenecemos a Cristo. Amén. Independientemente de que usted tenga un nombre para identificarse, que pertenezca a una denominación, a un concilio. Amados, al final de la jornada el dueño de la iglesia es Cristo. Porque una vez los concilios se creen que ellos son los dueños de la iglesia, y me perdonan que son conciliares. Se creen, cuando yo te bajo una línea, el pastor tiene que agarrar la Biblia, enterrarla abajo, y lo que dijo el concilio eso es, porque aunque viole la Biblia, eso es. No, a mí nadie me somete a eso. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Yo hago lo que la Biblia dice. Y si el concilio quiere obligarme a mí a actuar en contra de la Biblia, entonces rompemos la relación. Si la Biblia no es el código que nos va a regir, tenemos problemas. Tenemos problemas, hermano.
Amén. Porque se sobreentiende que tenemos que estar en un mismo sentir. Dice ya que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Aleluya. Suena duro, pero es una realidad. Amén. Entonces vemos aquí a Pablo que habla de los hermanos que se tiran para los diferentes grupos. Y lo duro de todo esto es que Pablo no pasa por alto tal actitud. Pablo entiende que esa actitud no es una actitud espiritual. Pablo habla claramente y dice que es una actitud que viene de ¿qué? De la carne, no del espíritu. Así de sencillo, amado. No es del espíritu. Y de verdad, en 1 Corintios, su capítulo 3, verso 4, Pablo dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Aleluya. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, ¿qué es el pastor? ¿Qué soy yo? Un instrumento, un medio para llevar el mensaje y que otros crean. Amén, amén. Pero aquí todo el que viene al Señor es propiedad de Cristo, no del pastor ni mío tampoco. Amén. Gloria a Dios. Los pastores no tenemos oveja. Nosotros no parimos oveja. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Nosotros cuidamos las ovejas que Dios pone en nuestras manos, Amén. que son propiedad de Él. Amén. Gloria a Dios. Ay, pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Aleluya. Lo que escucha. Entonces hay pastores que creen que son los dueños de las ovejas. Y, ay, pastor, que yo quiero ir a Honduras. Vienen las vacaciones. No, ciega, yo no siento que usted tiene que ir a Honduras. Se tiene que quedar aquí. Ay, ¿y por qué no fuiste a Honduras? Ay, el pastor dijo que no. Pero Dios, si estamos nosotros para eso. Gloria a Dios. O sea, lo que yo le estoy diciendo es una realidad. Pastores que tienen un control absoluto de la vida de las ovejas, de lo más mínimo en la familia, en el hogar. Ellos son los que lo dirigen. Nosotros no estamos para eso. Estamos para orientar, para aconsejar, para dirigir la vida conforme a la palabra del Señor. Pero tenemos que enseñar a cada hermano que ellos son un hogar independiente y que cada hombre es cabeza de su hogar y que tienen que desarrollar una familia integral, bíblicamente hablando, una familia saludable. Para eso estamos y para que ellos entiendan que todos tenemos un rol. Pero no es que yo me voy a adueñar de la iglesia y si vendía algo, bueno, tráigame la frega, tráigame para acá, que lo necesito. Ay, el pastor me dijo que lo necesita. No, iglesia, así no. Aleluya. Gloria a Dios. Así no. Eso no edifica a nadie, amado. Por eso, él dice, no sois carnales, porque es una actitud que no viene de parte de Dios. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién es que lo da? Lo da el Señor. Aleluya. Lo de nosotros es plantar, regar, sembrar la semilla. El crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aleluya. Lo que está hablando de la recompensa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Es lo que somos nosotros los pastores, ministros, líderes, colaboradores. Y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Porque todo lo que nosotros hacemos, pastor, es un privilegio servir a Dios. Pero lo que usted y yo hacemos en el Señor, los líderes lo hacen, es por la gracia de Dios que nos ha sido dada. No se crea que es porque usted y yo somos la última Coca-Cola del desierto, porque hay hermanos que ellos se creen demasiado dignos, hay mujeres que se creen que son la princesa de Dios y hay pastores que se creen que son los príncipes del Señor y que tienen que concederle todo y darle todo porque ellos se lo merecen. No, todo es por gracia y gracia es don inmerecido. Es un regalo que Dios me da que yo no me he ganado. Amén. Pero a Él le place dármelo. A eso se le llama gracia. Gloria a Dios. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y el otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo
edifica. Ay, Señor. Amado, de verdad que a nosotros nos falta mucho por aprender. Mucho. Si tan solo nosotros pudiésemos tomar la Biblia y aplicarla con sencillez, entendiendo lo que es el significado de la palabra iglesia, otro gallo cantara. Por eso Pablo enfatiza una vez más para que nosotros podamos asimilar. Romanos su capítulo 2 versículos 4 y 5 dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Aleluya. O sea, lo que quiere decir es que nosotros dependemos del hermano. Usted no sabe cuándo va a necesitar a su hermano. Así es, amén. No, pastor, yo lo tengo todo. Y eso me acuerda de una ilustración que vi de alguien que estaba en un carro moderno y había otro que iba en una chonchita. En una chonchita. Pero le pasó algo al carro moderno que se dañó. Y en un lugar desértico donde no había nada, ¿quién apareció? La chonchita. El carrito insignificante. ¿No entendió? Que cuando el carro moderno posiblemente pasaba por el lado, le aceleraba. Y veía y tú decías, uff. ¿Y quién socorrió ese carrito, ese carro moderno? La chonchita. O sea que tú no sabes nunca cuándo va a necesitar al otro. Así es, amén. Por eso nunca menosprecia al que está a tu lado. Nunca en la vida. ¿Por qué? Porque todos somos miembros los unos de los otros. Amén. Dependemos el uno del otro. Nunca menosprecie a nadie. Gloria a Dios, amén. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Tú no puedes decir eso. Antes bien los miembros, dice 1 Corintios 12, 21 al 25. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aleluya. Oiga, los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Amado, hay mujeres y personas que son tan orgullosas, lo que voy a decir un poquito, que hay mujeres que no quisieran tener un colon, el ano, para hacer sus necesidades fisiológicas. Hay personas que son tan... ¿Ustedes han visto cuando una mujer orgullosa? Las mujeres por naturaleza, como el hombre también, pero la mujer todavía se ve más el orgullo. Y allí en Dominicana, lo dice de una manera un poquito más vulgar. Cuando una mujer dice, pero esa cree que no va al baño. No sé si me entendió. O sea, tú dices, tan orgullosa, pero tú crees que no va al baño. Para que usted entienda. Porque usted entiende que esa área es algo de humillación, decoroso y esto. Sin embargo, esas áreas que para nosotros, ¿por qué lo tengo ahí? Son las que tratamos nosotros con mucha delicadeza y que tratamos de cuidarla y de no mostrarla. O sea, que juegan un papel preponderante en el cuerpo. Intestino grueso, intestino delgado. ¿Quién sabe de eso? Alguien que estudió un poquito de biología, que fue a la escuela, pero hay personas que no saben ni que eso existe. Y el intestino grueso y el intestino delgado, aunque usted y yo no lo vemos, hace su función en el cuerpo, porque hay de usted que lo que usted come y el estómago digiere, se lo riega en el cuerpo. La materia fecal envenena, contamina el cuerpo y lo mata. Si usted no lo sabía. ¿No sabe usted eso? Esa es una realidad. Lo intoxica totalmente el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el intestino grueso y el intestino delgado? Que todos esos tóxicos lo asimilan ellos. Y no deja que nada contamine el cuerpo y se va como un desecho. O sea, este es un cuerpo perfecto que Dios lo hizo demasiado bien.
Amén, gloria a Dios. Pero eso que usted ni conoce, ni lo conoce, ni sabe de él, hace un trabajo en usted que lo mantiene vivo y usted no lo sabía. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, algunas veces hay hermanos que nunca se paran aquí, pero son los que están de rodillas siempre, orando por el pastor y por la iglesia. Así es, amén. Y muchas veces la iglesia está sostenida en las oraciones de esos hermanos, y hay otros que menosprecian a esos hermanos en la iglesia y que no dan importancia a esos hermanos, esas ancianitas que velan, que lloran, que claman, que gimen delante de Dios por el pueblo, por el pastor. Muchas veces nosotros estamos de pie por las oraciones de muchos hermanos que nos aman y que Dios nos pone a clamar por nosotros, pero no se puede menospreciar a esos hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Poderoso Señor. No se puede, pastor, ¿por qué? Porque son parte del cuerpo. Así es. Amén. Aleluya. Son importantes, juegan un papel, iglesia del Señor. Así es. Entonces, el líder de alabanza, sí, el líder de alabanza es muy importante. Que los músicos son importantes, el maestro son importantes, el predicador es importante, pero el que limpia el templo también es importante. Amén. 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 Así es. Amén. Pastor, yo entiendo que esto no, todo es importante. Cuando los discípulos estaban muy apretados, ¿qué le dijo el Señor? No. ¿Qué hubo que decidir? Buscar diáconos en la iglesia. Diáconos. ¿Para qué? Para servir las mesas. ¿Para qué? Para que los discípulos no descuidaran el ministerio de la palabra. Así es. Amén. Porque algunas veces los hermanos tienen un concepto muy errado del pastor. El pastor lo confunden con un gerente de una empresa. ¿Sí? ¿Ustedes sabían eso? Hay una materia, ahora no me acuerdo. Recuerdo una vez que hice una maestría y hubo una materia que tratamos que habla mucho del pastor integral. No del pastor, de gerente integral. El gerente que tiene que saberlo todo y preocuparse por todo. Y algunas veces creemos que el pastor de la iglesia tiene que ser ese gerente. Tiene que saber de cómputo. Tiene que ser un buen administrador de finanzas. Tiene que ser un buen predicador. Tiene que ser el que más ayune, el que más ore, el que esté en lo matutino, el que esté en los retiros, que tiene que visitar a los enfermos y preocuparse por cada uno de los hermanos y hacer papel de chofer también. Y aún así los hermanos se quejan. ¿Me entendió? Amén, amén. Gloria a Dios. Lo van a matar. Porque hasta mecánico tiene que ser alguna vez. Gloria al Señor. A mí me han llamado algunas veces para cosas que dicen, no, pero esto es una cosa terrible. ¿Y qué sé yo de eso? O sea, es un concepto errado que hay, amado. Entonces, cuando nos vamos a ver, nos damos cuenta que los líderes no estaban para eso. Aun cuando estaban preocupados y ocupándose mucho en la repartición de alimentos en las viudas y los huérfanos, hubo que decir, no. Hay que escoger personas, diáconos, que trabajen con la repartición de los alimentos, las necesidades de los pobres, porque los apóstoles tienen que perseverar en el ministerio de la oración y la palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. O sea que el pastor no puede hacerlo todo. Tenemos que funcionar como un cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Pastor, sí. Por eso hay tesoreros, por eso hay hermanas que oran en la iglesia, por eso hay otros que limpian la iglesia, por eso hay un comité para visitar a los enfermos, otros para la caja de Dorca y la necesidad de los hermanos, porque así es que funciona la iglesia. Hay que hacer diferentes comités para que la cosa funcione. De lo contrario, amado, la misma situación lo va a aplastar. Y hay pastores que por falta de sabiduría y de conocimiento se explotan y mueren a destiempo. Explotado, porque la iglesia lo explotó y ellos se dejaron explotar. ¿Por qué, pastor? Porque no funcionaron como un cuerpo. Así es, amén. Aleluya. Yo salí de mi iglesia y en esta ocasión es la primera vez que duro mucho tiempo en Estados Unidos. He durado 1 mes y medio fuera de mi iglesia, pero en Europa, porque Europa son muchos países que duran 6 años y un viaje demasiado largo de mi país. Estamos de 9 y 10 horas. Y ahí cuando voy a Europa, muchas veces duro más que cuando voy a Estados Unidos.
Pero quiero decirle, amado, que en mi congregación todo funciona como está establecido a la perfección. Solamente hago falta yo, como pastor, como persona. Porque después allí todo funciona. Usted lo puede ver, usted puede entrar al canal, usted va a ver todo, desarrollamos igual. Todo sigue igual allí. ¿Por qué? Dios me dio la sabiduría de preparar una plataforma que la iglesia funcione sin mí. El que no puede faltar es el Señor. Amén. Así es. Si hay pastores que tienen miedo de salir porque le van, sí, porque tiene carnal en la iglesia. Hay pastores que no pueden abandonar la iglesia ni un minuto ni 2 minutos, porque hay personas que quieren usurpar la autoridad del pastor y quieren estar en el lugar del pastor. El pastor hay que orar por esa gente para que se vayan. Dios me lo ha quitado. Esa gente así Dios me lo quita. Y se van o montan una iglesia por ahí, yo ahí, gracias al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Cuando hay malicia eso pasa. Porque ellos quieren ser líderes, ellos quieren estar en tu lugar. Alabado el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Entonces, para eso están quienes, los diáconos que son servidores. El pastor tiene que estar en el ministerio de la palabra, de la oración, amado. Tenemos que ser consejeros. Usted sabe el tiempo que yo invierto en consejería. Pero demasiado tiempo, más que la predicación. O sea, no es tan sencillo. Entonces los diáconos están en la iglesia para ser servidores. Los diáconos no están para donar la iglesia. Que hay diáconos que creen que es para darle título. Y pues no, el diácono es un servidor. Amén. Gloria a Dios. Para que el pastor lleve la vida un poco más suave y se concentre en lo que tiene que concentrarse. El diácono le facilita la vida al pastor. Eso es lo que hacen los diáconos. Velan por la iglesia, sirven en la iglesia. Aleluya, amén. Pastor, sí, amado. Así de sencillo. Aunque a muchos se le haga difícil asimilar lo que estoy diciendo, es necesario. Amén. El pastor, Sí. como iglesia, tiene que tener un gobierno pluralizado. Muchas veces el pastor, que solamente él es batuta y constitución, a la larga fracasa esa iglesia. Yo soy el pastor. Después de Cristo Dios me ha puesto allí como cabeza a dirigir, pero yo tengo un grupo de ancianos y líderes. Y todos los jueves nos reunimos semanalmente a tratar las situaciones de la iglesia. Allí me aconsejan, me dicen, yo puedo proponer, algunas veces ellos afinan la idea que yo propongo. No, pastor, esto así, 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 tal cosa así, así, así. Y siempre nos mantenemos en esa constante comunicación para que la iglesia funcione. Aleluya. Eso es así. Porque una solo dirigiendo a tantas personas se explota. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué pasó con Jetro? Tuvo que decir, espérate Moisés, espérate. Buscas hombre con tales características así. Y fue la directriz que el Señor le dio. Personas que no sean avariciosos, personas que tengan temor de Dios. Ahí están las condiciones de esa persona que Moisés tuvo que buscar. ¿Para qué? Para dirigir al pueblo juntamente con él. ¿Qué le quiero decir, pastor? Tú no lo puedes hacer todo. Así es. Y la iglesia no puede demandar que el pastor sea todo en la iglesia. Pero Dios, no tenemos a Superman. Él no es Dios. El pastor es una persona con debilidades, con situaciones familiares, que tiene que vivir igual que usted, igual que yo. Y creemos que no, hermano, no cometamos ese error. No cometamos ese error, iglesia del Señor. Porque el pastor tiene que tratar con la esposa. Usted sabe las situaciones que nosotros tenemos que tratar con la esposa. Lidiar. Usted no se imagina el tiempo que yo invierto en conversación con mi esposa. Gloria a Dios. Ya mi esposa y yo, entre noviazgo y matrimonio, vamos a tener 27 años. Mi esposa y yo, ¿usted la va a ver mañana? Entonces, ¿cómo? ¿Ustedes? Sí, amado. Entre noviazgo y matrimonio, ya vamos a tener 27 años. Vamos a cumplir. Así de sencillo. Suena, pero esa es la realidad. Entonces, óigame, hay que tener mucho cuidado. Porque el pastor necesita sentarse con su amada y lidiar y tratar situaciones que son de ellos personal, y tratar la situación de los hijos
y tratar la situación de la familia, y tratar la situación de la iglesia. Y mantener un matrimonio en armonía requiere de mucho sacrificio, requiere de mucho amor, requiere de mucha dedicación. Aleluya, amén. El ministerio algunas veces nos arropa a nosotros totalmente. Y muchas veces los hermanos creen que el pastor no tiene vida personal. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo anuncié que yo iba a coger los sábados libres familiar, la iglesia aplaudió. Porque lo mío era el lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Y yo dije, no, si sigo así voy a colapsar. ¿Me entendió? Voy a colapsar. Ya yo, los viernes, después de las 12 del mediodía, es raro que coja consejería. ¿Me entendió? Hasta allá el domingo en la mañana y comenzamos los cultos. 3 cultos. Gloria a Dios. Y salgo para el campo que usted vio, pastor. Para allá cogemos nosotros los fines de semana. A disipar, a botar el golpe, aunque sea de los pajaritos. Para romper la rutina. Amado. Y la gente, pastor. Mi casa eso es duro, amado. 11 de la noche, pastor. Pero usted cree que la gente es fácil. Inconverso, drogadicto, pastor. Hermano, pero déjeme dormir. No es tan sencillo, amado. No es tan sencillo. Entonces, es por esto que necesitamos un gobierno pluralizado en la iglesia, amado. Porque se hace necesario. Así funciona la iglesia. Si ustedes ven en Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, ancianos. Entonces lo ven en Hechos 20:17, enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea, no vemos a una sola persona, vemos varios allí dirigiendo la iglesia. En 1 Timoteo 4:14, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y sigue diciendo en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Para que entienda, amado, aquí usted, que vemos aquí un gobierno pluralizado en la iglesia. Sí, existe el ministerio pastoral, pero el pastor no estaba solo. Habían ancianos. Y el término anciano es el mismo que pastor. Su etimología griega es el mismo que pastor. Que estaban allí dirigiendo. O sea, hay un pastor, pero el pastor tiene un cuerpo. Amén. De líderes que está ahí con él tomando decisiones. No lo puede hacer todo. Porque es que no puede hacerlo todo. La iglesia tiene que funcionar como un cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Si no, amado, vamos a fracasar. Pastor, sí, vamos a fracasar. Estamos para dirigir, presidir, pedirle a Dios que nos ayude a dar lo mejor, a alimentar bien las ovejas. Esa es la función de nosotros. Pero tenemos que estar cada día más y más fundamentado en la palabra del Señor. Esto es algo que alguna vez a nosotros nos hace difícil asimilarlo como iglesia. Pero de verdad, amado, en la iglesia tiene que haber un gobierno que sea bíblico. La iglesia no es una democracia. Pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Si tengo que ser claro y bíblico en esto. La democracia es donde todo el mundo tiene derecho a demandar, a exigir. Y yo entiendo, por ejemplo, en mi congregación, nosotros hacemos reuniones congregacionales. Y allí tocamos los puntos de interés. Las personas, cualquier punto que entiendan que la edificación yo les pongo a la iglesia, los puntos, cualquier informe, cualquier corrección que yo tenga que hacer a la iglesia, cosas que no estén marchando bien, yo no cojo el púlpito para eso. Porque hay personas que
que predicando corrige, que lo haga. No, yo no estoy para eso. Yo vine a predicar la palabra. Ahora, cuando tenemos una reunión congregacional, vemos lo que tenemos que corregir como iglesia y lo tratamos en esa reunión congregacional, donde los demás tienen el derecho también de expresarse. ¿Entiendes? Esa es la iglesia. Ahora bien, las decisiones eclesiásticas, bíblicas, no es el pueblo que la decide, son los líderes. Desde el aspecto bíblico. Entonces, pastor, sí, porque tú no puedes ver la iglesia con una democracia para dirigirse por ti. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Ahí es problemático y ustedes lo saben. ¿Qué pasó? Roboam, el pueblo se rebeló. ¿Por qué? Porque vinieron los buenos consejeros, le dieron el consejo. No, vamos a ver qué dicen los jóvenes. Le dieron un mal consejo y él acató el consejo de quién? De los jóvenes. Impuso una carga en el pueblo. ¿Y qué provocó el pueblo? Una rebelión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dieron participación a personas que no tenían la madurez, no tenían el coeficiente. Y ahí está el problema, no había espiritualidad. Entonces vemos también en la Biblia que habla en un momento determinado, en número 11:4, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de vale, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera también, y le pareció mal a Moisés. Vemos aquí a un pueblo que se está quejando, a un pueblo que está viendo su pasado como que todo era de mal en Egipto. Sin embargo, cuando estaba en Egipto clamaban por libertad, porque así es la persona. Entonces, ¿qué quiere decir, amado? Que esto provocó la ira del Señor. Cuando tú dejas que el pueblo sabe que tome directrices en la iglesia, espérese, pastor. Hay personas que se levantan ahí y se rebelan contra el pastor. Ese es un cabro. Esa gente así, si no se somete, hay que excomulgarlo de la iglesia, porque te dañan una iglesia. Ay, pastor, usted suena duro. La Biblia habla de procesos disciplinarios en la iglesia, que hoy en día hay que dejarlo a un lado. Mateo 18, no sé qué hay que estar hablando de atar demonio, por si acaso. Todo lo que atar en la tierra será atado. Yo no voy a ir allá, porque no voy a entrar ahí de manera a desarrollar ese tema como debe de ser. Pero eso que habla aquí, amado, Mateo, lo que está hablando es del hermano. Mateo 18:15. Por tanto, oiga esto: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Eso es lo que se hace en la iglesia. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese hermano que no quiere escuchar el consejo. Si no oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyes a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ay, papá. ¿Usted está escuchando eso, amado? Amén, amén. Ese es el que no se quiere someter. Gloria a Dios. Pero vea lo más impactante. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado ¿a dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿a dónde? En el cielo. ¿Ustedes ven ese término ahí? Es un término muy mal interpretado en la iglesia. Ese término lo hemos cogido para nosotros atar y amarrar al demonio. Y es verdad que la iglesia ata y amarra al demonio. Amado, ese término de atar y desatar es una fraseología judía en el aspecto legal. Significa declarar algo prohibido o permitido en una comunidad específica. Ese término atar y desatar. O sea que ahí no está hablando nada de amarrar demonio. Ese término se utilizaba en el ordenamiento rabínico. Cuando usted, como ve, yo estudié en Esmija, una especie de escuela allí,
y terminaba los estudios en una yeshiva, que era el área de estudio, quiero decirle que cuando ya usted terminaba esos estudios, los maestros que estaban allí le daban a usted o delegaban la autoridad, porque usted estaba capacitado y conocía toda la ley de Moisés, de atar y desatar. O sea, con esto, inmediatamente usted era ordenado, le decían al pueblo, ¿puede atar o desatar? Sí, está autorizado a atar y desatar. Entonces el pueblo era testigo de que esta persona era una especie de juez en el pueblo, porque podía atar y desatar, mandar a alguien a la cárcel o dejarlo en libertad. ¿Me entiende? Se ejercía una especie de juicio, una especie de disciplina. Entonces, esto es conforme a la ley mosaica. Ese texto, sacado de su contexto, ahora te dice que tú puedes atar demonio. Ahí no está hablando de atar demonio. Ahí está hablando de la disciplina que se debe ejercer contra alguien que viola los principios de la palabra del Señor. O sea, tú lo llamas a sola. Si te escuchó, si te oyere, tú ganaste a tu hermano. Ahora, si no te oyere, busca testigos. Y si con esos testigos no te escucha, hazlo frente a la iglesia. Y si frente a la iglesia no te escucha, te lo puedes publicar. Eso no lo digo yo, eso es el Señor. Amén, amén. Y hay que preguntarse si somos bíblicos en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, de ahí es que viene, amado, ese término. Dice, lo que está en la tierra será para el cielo. O sea, cuando el pastor, los ancianos, los líderes ejercen un juicio sobre un caso de un hermano, una disciplina, le ponen a un hermano, ese hermano tiene que respetar lo que los pastores y líderes han hecho. Porque hay personas que dicen, ¿quién es el pastor? ¿Quiénes son los líderes para disciplinarme a mí? Son las personas que Dios ha puesto en autoridad. Y lo que ellos hacen aquí, dice la Biblia, que es apoyado por Dios en los cielos. Eso es lo que dice ese verso. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Pastor, me quitó el ánimo de atar los demonios. Tanto que yo estaba los demonios los hallos. Los tenía todo amarrado. Lo ataba aquí en la iglesia y te esperaban en la casa. Bendito Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, diciendo, cuando dos o tres se reúnen a ejercer disciplina, yo estoy ahí con ellos. Y lo que ellos decidan, también yo lo apruebo. Porque fui yo que puse a esos líderes ahí. Fui yo que puse esos ancianos. Fui yo que puse ese pastor. O sea, que hay una autoridad delegada de parte de Dios que la iglesia y los miembros tienen que respetar en el pastor. Aunque sea consiervo, hay una autoridad delegada por Dios. Así es, amén. Gloria a Dios. Ay, pastor. Miren, amado, no se cree usted que es tan sencillo esto. No se cree que es tan sencillo. Gloria a Dios. Algunas veces tenemos que pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque hay cosas que duelen mucho, pero se dan dentro de la iglesia. Entonces, nosotros como iglesia, la Biblia habla, aquí está el verso 28 y 30 en 1 Corintios, que Dios puso. Y ya, este otro tema, eso es de la misma iglesia, cómo Dios delega en la iglesia, que puso en un mismo cuerpo apóstoles, profetas, los terceros maestros. Y hablar de estos ministerios, hermano, requiere de mucho tiempo. Ya el tiempo no da. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. O sea, vemos esa diversidad dentro de la iglesia. Ahora dice la pregunta aquí, ¿son todos apóstoles? Porque ahora todo el mundo, ya gente dice, no me llame pastor, yo soy apóstol. Bueno, que Dios lo ayude. ¿Son todos profetas? Hay personas que tú no quieres. Hermano, no. Profeta fulano de tal. Y hay que ver si existe el profeta de oficio. Porque ahora los profetas que hay es por el don de profecía, no profeta de oficio. Porque el profeta de oficio fue hasta Juan. Y esto hay que entenderlo. Hacen todos milagros.
tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Ese verso que yo acabo de leer, esos versos, ahí hay tela que guardar para otra conferencia. Para que usted entienda. Pero ¿qué vemos rápidamente ahí? Que no todos podemos hablar en lengua. ¿Usted no habla en lengua, hermano? ¿Usted no habla en lengua? Ay, hermano, usted no se va para el cielo. Usted no está bautizado con el Espíritu Santo, hermano. Ay, el que no está bautizado con el Espíritu Santo no se va para el cielo. ¿Y quién le ha dicho a usted que la lengua es la única señal de que usted tiene el Espíritu Santo? Pastor, amado, esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque la lengua es un don. Como sanidad, como hacer milagros, como fe por el Espíritu. Entonces Pablo dice, hablan todos en lengua. Porque no todos hablan en lengua. Yo en lo personal nunca he hablado en lengua. Nunca. Y vea, yo he pasado por varias jornadas de 40 días metido en una habitación allí de oración. Y yo nunca he hablado en lengua. Gloria a Dios. Para que usted entienda, o sea, no estoy hablando mentira, estoy hablando realidad. Vivencias. Durmiendo en la iglesia todos los días. Ahí. Y a las 4:45, buscando semana a orar hasta las 7 de la mañana ahí. Y en el día, metí en la iglesia en oración. Eso ha sido parte de mi vida. Y yo decía, Señor, y motivaba a los jóvenes. Venga, vamos a buscar. Y Palomón, tira el tío, y aquí venía uno, y hablaba lengua. Y yo, Señor, por eso vine a la rebeldía. Y yo, Señor, por eso fui yo con el invitado. Y yo lo estoy motivando. ¿Cómo tú le pones la lengua ahí a mí, no? ¿Me entendió? Pero esos que hablaban en lengua, hoy en día no perseveran. Y yo estoy perseverando. Gloria a Dios. O sea, no son las lenguas que me dan convicciones profundas de Dios. No es un asunto de dones, amado. El don es un regalo y cualquiera puede tener ese regalito. Hay que desarrollar el fruto del Espíritu. Amén. Son importantes los dones. No le vamos a quitar esta importancia. Pero los dones no van a salvar a nadie. Y si usted se va a la Biblia, la iglesia de Corintios fue una de las iglesias más carnales que ha existido sobre la faz de la tierra. Sin embargo, en una iglesia donde se manifestaban los dones. Y no voy a entrar ahí, porque lo que yo estoy diciendo es otro tema. Ay, perdone que me he pasado con el tiempo. Perdóneme, estoy perdonado, ¿verdad que sí? Oiga, mi amado, una iglesia carnal, con los dones del Espíritu. ¿Sabe qué hacía? Competencia. El mío es mejor que el tuyo. Pero yo interpreto y yo hablo lengua. Y entonces, eso no es nada. Mira, Dios haciendo milagros a mí. Y entonces, y yo tengo sanidad. Y hay una competencia, una carnalidad, amado, con todo y de dones. Entonces la iglesia no funciona así. En la iglesia no estamos para competir, en la iglesia estamos para complementarnos. Estamos para unificar los talentos, los dones, todo lo que Dios nos ha dado. Toda preparación debe ser puesta en las manos del maestro para bienestar de la iglesia y de la comunidad. O sea, hay que entender que somos un cuerpo, no muchos, uno solo. Hay que entender que la iglesia de Cristo no es un asunto de un credo o denominacional, no, esto no consiste en una denominación X o un concilio X o un movimiento X o que cobertura, no, la cobertura es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso hay que entenderlo, eso hay que asimilarlo, iglesia. Que la iglesia de Cristo en la tierra es una sola. Oiga, una sola. Independientemente de la cultura que haya, porque usted cree que esos indígenas por allá, porque muchas veces están con la barriga afuera ya,
el diablo se lo va a llevar y ellos sirviendo a Dios. Y hay cosas que son parte de la cultura de ellos, amado, que Dios le ayudará a madurarlo. Que para ellos posiblemente no es pecaminoso, porque no lo conocen a Dios y Dios lo va a ayudar. Y usted y yo lo mandamos al infierno. Así de sencillo. Amado, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a despertar. Amén, amén. Y abrir nuestro entendimiento a la luz de la palabra del Señor. Porque por más torpe que seamos, si nos dejamos dirigir de la palabra de Dios, no nos vamos a extraviar. Amén. Esta es la palabra profética más segura. A ver si usted anda buscando palabras. ¿Dónde es que está el profeta? Mira, está en Dayton por allí, está en Cincinnati. Ay, y van a la iglesia buscando la palabra profética que se la den. Varón, yo sé que viniste de lejos. Y el Señor te trajo, porque usa la psicología. Te trajo el Señor. Como había uno por aquí leyendo el testimonio en la computadora de alguien que llegó, de un joven que tiene un testimonio bonito, y él, como era otro predicador famoso, estaba sentado ahí, él leyó el testimonio por aquí, y el Espíritu me dice esto, y él viendo aquí el testimonio de la persona, que tú este, que tú el otro, y lo malo que tenía que abrir una cámara, que estaba enfocando lo que él estaba leyendo de esa persona. Y así salió ese mentiroso, en el mismo altar. Uno que hay Dioni, le dicen el mago allá en Filadelfia. Pero Dios, ¿a dónde vamos a llegar? El querer impresionar a los demás, amado, ¿dónde estamos para eso? Entonces cuando tú llegas te dicen, aquí llegó, si era mujer, la mujer está así, afligida por los problemas que tiene. Eso es lo que yo quiero escuchar. Y el Señor te dice, ese problema ya está resuelto. Viniste aquí a buscar esa palabra y ya está resuelto. Mira, tú no te escuchas, ¿usted se siente bien? Yo diciendo, interpretándolo nada más. Dice, wow, ese es mi problema, ese es mi problema. Y así te dice el Señor, sierva amada, y el otro, y ya tú te vas contento, pero el Señor me habló. No, eso fue psicología. Y de eso hay muchos. Y tú dices, me gusta ese predicador, como Dios lo usa. Mira cómo me habló por el Espíritu. Esos fueron ellos. Y después viene el fundazo, el golpe de gracia. Que Dios dijo que nos van a bendecir, que Dios es, hermano, es increíble la manipulación y el engaño que hay en la iglesia del Señor. Amados, este es un tema bien amplio. Se pueden decir muchas cosas, como le dije, uno de los temas más terribles de los dones, la diversificación en ese uso y los ministerios. Esto se toma mucho tiempo. Hay series que yo he predicado de esto y no podría tratarlo ya en el día de hoy. Pero yo estoy vivo todavía y siempre yo metido por los Estados Unidos. Me iba invitando. Y si estoy cerca por aquí, Juan me dice al pastor Pedro, el pastor Salgado está por aquí cerca. Y con mucho amor venimos y compartimos con ustedes. Y espero que lo que hemos compartido sea de mucha bendición, edificación para ustedes. Y valoro mucho el ver más que la dedicación, el empeño y como esa devoción, así por la palabra. No toda la iglesia tiene ese espíritu. Se lo digo de verdad, hermano. No. Enseñarse la palabra, no, es aburrido. Prefiere quedarse viendo televisión. Y glorifico a Dios por el pastor, su amada, los líderes, cada uno de los que están aquí presentes y el esfuerzo que cada uno de ustedes han hecho para estar aquí hoy compartiendo lo que estamos haciendo. Así que el Señor me lo bendiga grandemente. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Si Dios lo permite, mañana, a partir de la 1. Vamos a la 1. O 1:30 por ahí. Vamos a estar a la 1. Ok, estaremos aquí compartiendo con ustedes ya que mañana salgo de Ohio para Detroit. Así que Dios me lo bendiga, rica y abundantemente. Aleluya. Bendito Dios. Gracias a Dios.